Hola, soy Erika Harris y hoy continuamos con la videocharla que iniciamos la vez pasada acerca del fundamento y técnicas de la consejería bíblica. En aquella ocasión, para los que nos siguen, estuvimos hablando acerca de la consejería bíblica, cuál era su fundamento, de qué se trata, y también tratamos de ver un poco acerca de cuáles eran los principios básicos de la consejería que está fundamentada en la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de temas como la importancia de la consejería en la iglesia, algo sobre el consejero en sí, por qué las personas tienen problemas y cuáles serían algunos de los objetivos que persigue la consejería bíblica dentro de la iglesia. Entonces vamos de acuerdo a eso al primer punto de hoy. ¿Cuál es la importancia de la consejería en la iglesia? La consejería en la iglesia tiene que ver con que las personas que llegamos al Señor, o más bien las personas que somos alcanzadas por la gracia de Cristo, llegamos al Señor y es muy cierto, la palabra de Dios lo dice en 2 de Corintios 5, 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Todo lo que era viejo ha quedado atrás, ahora todas las cosas son hechas nuevas. También dice en Filipenses 1:6 que ahora que nosotros estamos en el Señor, entramos en un proceso de ser perfeccionados por medio de la obra de Dios en nuestras vidas hasta el día en que regrese Jesucristo. Fíjense que aquí habla de dos tiempos en la vida del creyente. Por un lado, habla del tiempo pasado, cuando las cosas que nosotros hicimos, vivimos antes de estar en el Señor, vienen a ser perdonadas y viene nuestra vida, comienza a ser hecha nueva. Y también habla de un proceso hacia el futuro, en el momento en que nosotros estamos viviendo la vida cristiana, y entramos en este proceso que llama la Biblia de perfeccionamiento. Habla en un tiempo de continuidad, lo que nos dice que nosotros seguimos siendo personas de carne y hueso, que muchas de las situaciones que vivimos en el mundo, en la sociedad, nos afectan y afectan nuestro ser integral, afectan nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso es que al estar nosotros viviendo esta vida de cada día, enfrentando situaciones difíciles, enfrentando situaciones que nacen de nosotros mismos e inclusive enfrentando la consecuencia de lo que nosotros pudimos haber vivido en el pasado sin Cristo en nuestra vida, sin Dios en nuestra vida, hoy día esas consecuencias pueden ocasionar en nosotros problemáticas, dificultades, traumas, situaciones que nos ponen como al borde de crisis o de decisiones que debemos tomar, cambios que debemos hacer. Y esos son los momentos oportunos en los que uno puede recurrir a la consejería, por supuesto, a la palabra de Dios, para poder resolver, encontrar un consejo que nos lleve a la resolución de esta situación. Ahora, es por eso que cuando la iglesia decide entrar en la consejería como un ministerio de ayuda, es bueno entonces que la iglesia como tal, los pastores, los líderes encargados de esta área de la iglesia, tomemos el tiempo para capacitar a las personas que en la iglesia van a servir en este ministerio, de tal modo que podamos hacer las cosas como siempre queremos y debemos hacerlas para el Señor, con excelencia. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y el Señor merece lo mejor. Así es que si vamos a tener un ministerio de consejería en la iglesia, aunque no tenga un letrero en la puerta que diga Ministerio de Consejería,
pero sí sabemos que hay personas en la iglesia que están capacitadas para brindar consejo, debe ser parte importante de la labor ministerial, de la congregación, de los líderes, los pastores, formar, capacitar a los consejeros para que puedan entonces ayudar en un enfoque integral de la problemática de las personas que llegan a buscar ayuda en la congregación por una situación de vida X que puede estar sucediendo y afectando su capacidad de funcionamiento normal, que puede estar afectando sus emociones, pueden estar afectando incluso síntomas físicos que pueden estar derivados de problemas emocionales o problemas de relaciones y que generan entonces toda una serie de dificultades para que la persona logre vivir lo que podríamos decir una vida realizada en el mundo, en la sociedad, en la comunidad, en el país, en la oficina, en su casa, en donde le ha tocado vivir. Ahora bien, ¿qué podemos encontrar, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de qué es la consejería cuando tiene un enfoque bíblico? La consejería cuando tiene un enfoque bíblico provee abundante referencia bíblica para que la persona encuentre una fuente de consejo y que la persona pueda tener, el consejero pueda tener en la palabra de Dios fundamento, ayuda, textos que solucionen, que enseñen, que den ejemplo, que capaciten y que ayuden a las personas a encontrar probablemente una nueva forma de ver la situación problemática por la que atraviesan. Es importante recordar, todas las personas, todas enfrentamos problemas, situaciones difíciles. No necesariamente por cada problema que uno enfrenta, uno va a buscar consejo, ni tampoco por cada problema que uno ve en la congregación o en una persona, uno tiene que correr a ofrecer consejos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay un presupuesto o hay una idea básica sobre la cual descansa nuestro enfoque de la consejería. Número uno, todas las personas tenemos problemas. Número dos, la mayoría de las veces las personas tenemos la capacidad o los recursos para solucionar los problemas. En ese caso, no se ocupa el consejo de una tercera persona o de una segunda persona. Pero hay momentos, hay ocasiones en que el problema rebasa los límites, la capacidad o los intentos que ha hecho la persona por solucionarlos, y entonces es cuando el problema puede pasar a una fase que denominamos crisis, a una fase en la que ya lo que yo he intentado para resolver el problema no me funciona y entonces me acerco a alguien con mayor experiencia o a alguien que conoce, que trabaja en la iglesia, en la consejería, para que esta persona pueda, con la palabra de Dios, llevarme a una respuesta que pueda ayudarme a manejar el problema. Una vez que las personas no logran entonces resolver el problema y acuden a un consejero, aquí encontramos otra de las, podríamos decir, diferencias sutiles e importantes al mismo tiempo entre la consejería bíblica, la que se ofrece en la iglesia, y aquellas terapias seculares que también ofrecen ayuda a las personas en crisis o en problemas. La terapia secular, incluso aquellas terapias que son psicobiológicas, quiere decir aquellas que trabajan conjuntamente el área psicológica o emocional de la persona y al mismo tiempo proveen medicación para las personas, usualmente funcionan por demanda. ¿Cómo así? Las personas tienen un problema y acuden al profesional, entonces atiende la situación, atiende el problema. ¿Cuál es una diferencia entonces con respecto al consejero cristiano? No es que uno no espera que la persona venga, también uno espera que la persona venga, pero uno sigue también más el modelo
de la Escritura y el modelo de Jesús. Aun cuando las personas tenían problemas, si recordamos aquellos que han leído o pueden leer el caso de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, esta mujer tenía una situación de vida muy particular, necesitaba ayuda, pero no fue ella la que se ofreció o la que fue a buscar ayuda, sino que el Señor Jesús se acercó a ella conociendo su necesidad y le brindó la solución perfecta para su situación de vida. En cuanto a los consejeros cristianos, las personas llegan con nosotros, es cierto, llegan porque tienen un problema, tienen una situación de vida complicada o una crisis que ya rebasó cualquier capacidad de la persona o rebasó sus recursos para solucionarlas, y llegan entonces a la iglesia, buscan al pastor o buscan al consejero de la iglesia o la consejera de la iglesia. Y aun cuando es como en las terapias seculares, que las personas vienen por ayuda, realmente en la consejería bíblica, a través de la palabra, es Dios quien se acerca entonces con su palabra, con su Espíritu Santo, a la persona afectada para proveerle, para darle entonces respuesta a su necesidad. Por eso es tan importante el recordar que el consejero cristiano no se fundamenta sobre su propia sabiduría, ni se fundamenta sobre sus experiencias, ni se fundamenta sobre los buenos recursos que puede encontrar en internet o puede encontrar en la terapia secular, sino que se fundamenta en su relación con Dios y en la palabra de Dios, en la ayuda, en la dirección del Espíritu Santo. Hay algunos dones que recomendamos que se procuren para el consejero cristiano. Cuando hablamos de dones, hablamos de regalos. Los dones, de acuerdo a la palabra de Dios, son regalos, dádivas, carismas, gracia. Son aquellos recursos que son espirituales y que Dios le da a los creyentes, da a la iglesia para edificación de la iglesia, y que es a través de estos dones que uno en la iglesia es edificado, es apoyado y crece. Y hay dones particulares que son muy útiles en diferentes áreas del ministerio. Por ejemplo, por poner un ejemplo, las personas que dirigen en la iglesia la alabanza y que están al frente y dirigen la alabanza, uno de los dones que es importante de los ministerios que deban tener es el de presidir. Por eso la Biblia dice al que preside que lo haga de esta manera. Cuando hablamos entonces de dones deseables para las personas que aconsejan, podemos pensar, por ejemplo, en el de la exhortación. La exhortación no necesariamente con aquella alusión que uno le hace al término, aquel significado de regaño, ¿no? Cuando uno nos viene escuchamos, lo está exhortando, pensamos, bueno, es que le está regañando. No, me gusta mucho cómo lo dice en Romanos capítulo 12, el verso 8, en la Nueva Traducción Viviente, cuando dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. La exhortación tiene que ver mucho con, sí, impulsar el ánimo a través de las palabras, a través de la confrontación en amor y con amor de la verdad de lo que está sucediendo. También el consejero cristiano necesita tener misericordia. La palabra misericordia tiene una etimología, un origen en su significado que siempre me llama la atención, siempre me conmueve. La palabra misericordia está compuesta de dos términos. Uno es miserere o misere y el otro es cardio. Y cuando uno estudia los dos términos compuestos, misere, miserere significa miserias, pobreza, pero no en el sentido físico. Y cardio significa corazón. Y cuando habla de misericordia y habla de que Dios tiene misericordia del ser humano, tiene misericordia de nosotros, quiere decir que a Dios se le mueve o le duele el corazón, utilizando una expresión, por causa de las miserias o del dolor humano.
fíjense, tiene que ver con que se mueven los sentimientos, se mueven las emociones, se mueve la sensibilidad. Hay un sentimiento de empatía, una capacidad no de ponerse en el lugar de la otra persona, sino una capacidad de tratar de identificar lo que la persona siente y demostrarle a esa persona que yo estoy tratando de identificarme con ella y que me duele su situación. Cuando uno logra hacer esto, cuando uno logra tener misericordia, en primer lugar, ¿cómo se logra tener misericordia? Cuando uno recuerda la misericordia que Dios ha tenido con uno primordialmente y que luego uno puede también tener este sentimiento de sentir dolor, de que se te mueva el corazón, de que se te muevan los sentimientos, las emociones por causa del problema que está molestando, que está interviniendo, que está desestabilizando la vida de tu hermano, de tu hermana en la iglesia, en la congregación. Entonces, por eso es tan importante tener misericordia. Lo contrario o lo opuesto a la misericordia pudiera ser una actitud de juicio, una actitud de condenación, esas actitudes que a veces se acusan entre los esposos, que dicen los esposos, que las esposas siempre me dicen, te lo dije, no ese como te estoy juzgando, pero ya te lo había advertido que te iba a pasar. La Biblia dice también en Romanos capítulo 8, incluso cuando está comenzando este maravilloso capítulo 8 de Romanos, dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay condenación. Entonces el consejero cristiano no puede asumir su labor de exhortación, de apoyo, de escucha empática, de tratar de proveer recursos a la persona con problemas acerca de su condición con una actitud de juicio o de condenación. Al contrario, hay que hacerlo con misericordia. En primer lugar, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. En segundo lugar, aunque nuestro problema no sea ni siquiera parecido muchas veces al de la persona que viene a buscar ayuda, todos nosotros pasamos por problemas y en algún momento alguien nos ha ayudado o el Señor nos ha ayudado, y si no hemos tenido el apoyo de un consejero o una consejera, qué bueno que nosotros podamos sí ser apoyo para los demás, porque he escuchado personas que me dicen, pero Erika, es que a mí nadie me ayudó, yo tuve que crecer solo, yo tuve que crecer sola, a mí nadie me enseñó, yo me di de cabeza contra el suelo y aprendí la lección de la vida. Esta persona dicen que se haga hombre, que se haga mujer, que crezca, así como yo pude. No, nosotros no somos el molde del mundo. Qué bueno que nosotros podamos ayudar a otros y pedirle a Dios que nos dé de estos dones, algunos de ellos, como la misericordia, como la exhortación, por supuesto, como la sabiduría. La sabiduría es otro de los dones que nosotros debemos anhelar y pedirle a Dios, porque tiene que ver con la capacidad de comprender, pero de ir más allá. No de acuerdo a nuestra inteligencia. La sabiduría no tiene que ver con nuestra inteligencia o capacidad intelectual. La sabiduría, curiosamente, ¿no?, tiene que ver, por un lado, con sentido común, tiene que ver con conocer la vida y tiene que ver con recibir de Dios esta capacidad para aplicar el consejo oportuno en el momento adecuado para la persona correcta. Vamos a seguir en la siguiente videocharla con esta serie de fundamento y técnicas de la consejería bíblica.